Bueno, antes que nada, me gustaría presentar muy brevemente nuestro centro tecnológico Idonial. Como bien dijo antes Luis Ignacio, nace en 2019 como consecuencia de la fusión entre otros dos centros tecnológicos en Asturias, estamos en Asturias principalmente, que eran el Instituto Tecnológico de Materiales y Prodintec. Tenemos 4 sedes, 3 edificios grandes de laboratorios que están en Asturias, en Avilés, en Gijón y en Llanera, y una sede comercial en Madrid, como bien decía él. Nuestras líneas de actividad pues, giran en torno a distintos temas relacionados con los materiales y los procesos de fabricación. Y dentro de, bueno, no se ve muy bien por la pantalla, pero dentro del Departamento de Superficies y Recubrimientos se encuentra la unidad que coordino, que se denomina Integridad Superficial y Corrosión, donde desarrollamos proyectos de I+D, sobre todo, pues eso, relacionados con temas de corrosión, como el que voy a presentar ahora, que es un proyecto, el proyecto ICOR. Este proyecto es un proyecto consorciado donde participamos 3 socios, que son ArcelorMittal, el Centro Tecnológico CTC en Cantabria y nosotros. Está liderado por ArcelorMittal, aunque la gestión técnica la llevamos desde Idonial. Y es un proyecto, como digo, consorciado, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de la convocatoria de Retos en Colaboración 2019. Bueno, el título es Desarrollo de un sistema de gestión de la corrosión 4.0 en una planta industrial en base a análisis de datos online en circuitos de refrigeración por aguas de acero al carbono, en tubería de acero al carbono, ¿no? Bueno, el coste, la corrosión es un poco el gran desconocido, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Es casi el patito feo del mantenimiento. Origina costes elevados de los cuales no siempre somos conscientes. He puesto aquí unos pequeños datos, ¿no?, extraídos de un estudio, bueno, del último estudio que hizo NACE, que es la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión Americana. Ahora se denomina de otra manera, pero bueno, se denominaba NACE cuando hizo el estudio, donde vemos el coste en millones de euros que originan las pérdidas por corrosión. Pues, por ejemplo, en la industria en la Unión Europea, las pérdidas por corrosión originan un coste de más de 400.000 millones de euros. Como podemos ver aquí, los costes son muy elevados. Entonces, bueno, aquí la gestión de la corrosión, por lo tanto, que es lo que estamos intentando promocionar y ver desde un poco de estudiar desde Idonial e implementar en la industria, ¿no?, pues cumple un papel muy importante para minimizar todos estos costes, ¿no? Entonces, un buen sistema de gestión de la corrosión nos va a permitir disminuir costes de mantenimiento, costes de monitorización, tiempos de parada, inversiones, y además nos va a permitir también identificar puntos críticos de las instalaciones, ajustar eficientemente periodos de inspección, predecir fallos en servicio, minimizar los costes de tratamientos y optimizar los procesos productivos en general. Bueno, aquí vemos un esquema conceptual del proyecto que está estructurado en torno a 5 grandes bloques, que son estos bloques de trabajo. Tenemos el bloque de definición del sistema, bueno, liderado por ArcelorMittal, el sistema de la definición de la monitorización y la captación de datos, liderada por Idonial, más luego el procesamiento de datos y el software de mantenimiento predictivo liderados por CTC. Aquí lo que hemos hecho, pero es un proyecto, este proyecto se inició en junio de 2021 me parece que fue así, y finalizará en diciembre de 2023. Por lo tanto, estamos todavía en desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que hemos hecho ha sido una definición del sistema junto con ArcelorMittal. Hemos seleccionado una línea de estudio que es un circuito de refrigeración, en concreto el circuito de refrigeración por agua de las instalaciones de Carril en ArcelorMittal Gijón. Y aquí pues, hemos seleccionado una serie de puntos críticos de estudio, ¿no? A partir de aquí hemos diseñado un sistema de monitorización en línea, fundamentalmente, para poder extraer una serie de datos que vamos a recopilar, estamos recopilando ya, y a partir de estos datos pues, se hará un procesamiento, un modelo evolutivo de la corrosión para generar un software de mantenimiento predictivo que luego realimentará a los datos de planta. Digamos que es un sistema circular un poco, ¿no?
Bueno, la medida de la corrosión, bueno, las tuberías de acero al carbono en un sistema de refrigeración van a sufrir siempre un proceso de corrosión. ¿Cómo se controla normalmente en la industria? Bueno, se suelen utilizar aditivos en el agua, en este caso, en los sistemas de refrigeración por agua, se utilizan aditivos que disminuyen la velocidad de corrosión. Y para gestionar esa adición de estos aditivos, valga la redundancia, lo que se hace son medidas habitualmente offline, donde se incorporan una serie de testigos de corrosión, que son pequeñas piezas del material, en este caso acero al carbono, se incorporan dentro de la tubería, se extraen al cabo de 3, 6 meses, es decir, es un poco a medio o largo plazo, se hacen medidas en el laboratorio y a partir de ahí se extrae una medida de la velocidad de corrosión, pero que es una medida, una media de la velocidad de corrosión en todo ese periodo de tiempo, ¿no? En esos 3 meses que han estado los testigos colocados en campo. Nosotros queremos ir más allá, es decir, coger medidas de velocidad de corrosión en tiempo real. Para ello, lo que hemos hecho ha sido diseñar un sistema de monitorización en base a diferentes parámetros, una serie de ellos que son parámetros indirectos, que sabemos que tienen relación con la velocidad de corrosión, como son el pH, la conductividad, potencial redox, temperatura y cloro libre. Esta selección la hemos hecho en base a una serie de sensores que ya tenía Arcelor instalados en campo y que fueran sencillos de utilizar, de extraer los datos y demás, ¿no? Podríamos haber utilizado otros parámetros que pueden estar relacionados, pero era más complicado implementarlos en campo. Y además, queríamos ir más allá y medir la velocidad de corrosión de forma directa con un sensor, que ese es el sensor que hemos diseñado y fabricado en Idonial, que nos permite tomar medidas en tiempo real de la velocidad de corrosión de un acero al carbono en línea, ¿no? Entonces, podemos ver aquí un poco el esquema del sensor que hemos diseñado y fabricado. Se trata de un sensor que se basa en técnicas electroquímicas. Bueno, la corrosión es un proceso electroquímico y haciendo uso de esas técnicas lo que podemos es extraer las señales que podemos medir, como en este caso sería la corriente eléctrica que genera el proceso de corrosión, que es directamente proporcional a la masa que pierde el material. Entonces, en base a eso, hemos diseñado un sensor que está compuesto de 5 electrodos, 2 electrodos de trabajo que son los que recogen las medidas, 2 contraelectrodos que son los que cierran el circuito eléctrico sin más y un electrodo de referencia que nos sirve para controlar el potencial, ¿no? El potencial eléctrico. Lo que hacemos es meter una señal de potencial eléctrico y recoger la medida de intensidad de corriente y a partir de ahí transformar por medio de la ley de Faraday la intensidad de corriente en pérdida de masa, es decir, gramos por día, por ejemplo, gramos metro cuadrado día o cualquier otra unidad de medida de la velocidad de corrosión. Hemos diseñado un esquema de este tipo con una tubería en la que incorporamos aquí el sensor con sus tomas de conexión de datos y alimentación. Y con esta tubería, pues bueno, lo que hemos hecho es implementarla dentro de uno de los circuitos, una parte del circuito de refrigeración por agua de Arcelor. Aquí vemos las fotografías de los distintos componentes del sensor. Aquí, este es el sensor en sí, este de aquí, donde tenemos los 5 electrodos. Los electrodos de trabajo, que es donde medimos la velocidad de corrosión, son de acero al carbono. Hemos hecho acero al carbono porque es el material de la tubería que es el que queremos medir. Luego tenemos los otros 2 contraelectrodos y el electrodo de referencia, que son de material más inerte, son de acero inoxidable. Luego se ha diseñado un potenciostato para poder colocarlo en línea y un sistema de control general, ¿no? Que es el que integramos en el cuadro eléctrico. Aquí vemos la ubicación en planta. Hemos hecho un bypass de la tubería, bueno, aprovechando un bypass que ya existía de testigos de corrosión, como decía al principio, ¿no? Que es la medida habitual que se suele hacer en este tipo de sistemas. Entonces, en este bypass colocamos aquí por detrás, se puede intuir, bueno, es esta de aquí, ¿no? La parte, el tramo del sensor. Aquí está el sensor colocado, que está midiendo. Ahora mismo lo tenemos colocado allí, lo llevamos desde enero de este año recogiendo datos. Cada cierto tiempo
pues cambiamos un poco, bueno, vamos a controlar que todo esté bien, pero vamos, básicamente estamos recogiendo datos cuatro veces al día. Lo hemos diseñado así porque la velocidad de corrosión tampoco cambia de forma tan repentina, digamos, ¿no? Entonces, con 4 veces al día sería suficiente, pero podríamos haberlo diseñado para tomar muchos más datos en cada momento, ¿no? Pero bueno, esta sería una optimización de toma de datos. Aquí un ejemplo de cómo se recogen los datos y qué tipo de señal nos darían los dos sensores. Tenemos aquí veis los sensores de acero al carbono, los electrodos de acero al carbono que tienen ya una cierta corrosión, ¿no? Que son los que recogen estos datos. Aquí vemos la fecha y la velocidad de corrosión, aquí está en milésimas de pulgada al año. Entonces, vemos cómo evoluciona la velocidad de corrosión en tiempo real a lo largo del tiempo, ¿no? Podríamos ver si en un momento determinado el sistema cambia repentinamente, pues, por ejemplo, porque haya habido un accidente, un derrame de ácido o lo que sea, que pudiera provocar un incremento repentino de la velocidad de corrosión, lo veríamos en estas gráficas. Sin embargo, con los testigos de corrosión pues no lo podríamos ver porque tendríamos la velocidad media a lo largo del tiempo, ¿no? Lo cual nos permite tomar decisiones de forma mucho más rápida también. Bueno, en esta parte está trabajando el Centro Tecnológico CTC. Aquí lo que se trata pues, es, con todas las entradas de datos, ¿no? Hacer un entrenamiento por medio de redes neuronales e inteligencia artificial para obtener una señal de salida. Pues bueno, ir ajustando los diferentes pesos que van con el entrenamiento que van generando las variables para poder obtener una herramienta de predicción de la velocidad de corrosión lo más ajustada posible a los datos reales que vamos obteniendo. Y bueno, y por último, esta parte del trabajo que también la desarrolla el Centro Tecnológico CTC, que se empezará a partir del año que viene, a partir de 2023, que sería la generación, bueno, el diseño de una librería que permita integrar el modelo evolutivo de corrosión que vamos a obtener a partir de los datos y del entrenamiento por medio de redes neuronales, más la captación de los datos en tiempo real. Vamos a integrar todo eso en una librería con una interfaz de usuario que permita obtener una herramienta de mantenimiento predictivo que permita al usuario pues eso, tomar decisiones eficientes acerca del proceso de corrosión, del mantenimiento de las tuberías y demás. O sea, que podríamos, digamos, optimizar este sistema de mantenimiento gracias a esta herramienta final que vamos a obtener. Al final, nuestra variable de salida va a ser la velocidad de corrosión de las tuberías del circuito de refrigeración por agua. Y, bueno, por mi parte, nada más. Dar las gracias a todos.